Un nuevo programa más de Medicina para Todos. Un programa creado y auspiciado por el Hospital Privado Universitario de Córdoba exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema interesante porque no hay pocas personas exentas de tener los problemas que ocasiona la columna vertebral. Entonces vamos a conversar con el doctor Gustavo Ibarreta, médico especialista en ortopedia y traumatología, y vamos a ver todos los problemas que vienen acaecidos con el descontrol de la columna. Doctor Ibarreta, Gustavo, gracias por venir al programa. No, gracias a usted por la invitación. Bueno, muy bien. Como hacemos siempre, yo diría, vamos por la punta, ¿no? Es decir, la columna vertebral, es decir, vamos de lo general a lo particular. Totalmente. Sabemos que es una cosa larga que está ahí, algunos ya dicen 4 curvaturas y ahí paran, ¿no? Ahí, sí, bien. Pero podemos explicar un poco la función. Sí, bueno, ¿no? La columna vertebral es un órgano que es poliarticular, le decimos nosotros, porque se moviliza en varias partes. Son varios segmentos que trabajan todos juntos para lograr cierta postura, cierta posición que nos permita realizar no solo las actividades que uno realiza habitualmente, sino las actividades biológicas propias del ser humano. Para eso toma cierta postura, ciertas curvas que todos conocemos, y tiene generalmente una porción que es más bien rígida, que es la parte del hueso del cuerpo vertebral, y otra parte móvil que corresponde a los discos y unas cuerditas que se llaman ligamentos, que son lo que le da movilidad. Está diseñado para trabajar en forma conjunta, asociado también a la pelvis, que es muy importante, sobre todo las caderas, en su función biológica. Ahora, si no existiera la columna vertebral, no podríamos estar parados, por ejemplo, ¿no? No podemos estar parados, no podríamos hacer casi ningún tipo de actividad. Nada. Nada, totalmente. Es totalmente vital la existencia de la columna. ¿De ahí nace lo de vertebrados y no vertebrados? Tiene relación también con eso, claro, depende de la estructura justamente por las vértebras, exactamente. ¿Y cuáles son las funciones principales que cumple la columna? La columna tiene como función principal, una es la estática, es decir, mantenernos derecho. Para eso hay la parte lumbar, que es la parte baja, es la que más soporta el peso. Así es muy importante, interviene directamente la columna cervical, porque todos tenemos la cabeza más grande que la columna para soportar el peso. Entonces, son las dos estructuras de la columna vertebral central que más soportan el peso en reposo. Y después otra función que tiene, la función dinámica, es la movilidad en flexión, extensión, rotación, que es lo que cumple justamente los discos y los ligamentos. Y la última función que cumple en forma determinante es la de protección de una parte del sistema nervioso, que es la médula con las raíces nerviosas. Toda esa estructura tiene un movimiento dentro de un cono, que se le llamamos de estabilidad, que es un espacio donde la columna se mueve sin gastar la energía suficiente y sin que todas las estructuras, digamos, se dañen o se lastimen. Cuando pasa ese plano de movimiento ya empiezan los problemas. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cuál es la idea que mejor acomoda a tener que saber que tenemos que cuidar nuestra columna vertebral? ¿Qué podemos hacer al respecto? Generalmente lo que uno le sugiere es tomar buena postura en el trabajo. Por ejemplo, hoy por hoy, y con la pandemia se exacerbó, el home office hizo que muchas personas tuvieran patología de origen o dolores de origen lumbar, cervical. Quiero aclarar que la causa más frecuente de ese dolor no es una enfermedad del disco, no es una enfermedad de las articulaciones, sino que son dolores fibromusculares, es decir, asociados a mala postura, a mal esfuerzo, a falta de actividad deportiva. Generalmente uno lo que le aconseja a las personas que trabajan muchas horas sentadas es tener la computadora o la pantalla visión horizontal, bien derecha, una silla que apoye prácticamente toda la espalda, hasta un poquito por debajo de los hombros, los brazos y los codos en 90 grados, la cadera y la rodilla en 90 grados, y siempre que esté debajo del escritorio, no que esté alejado en esta posición, porque eso le predispone a tener dolor. Es muy importante, si es posible, cada 40 minutos, 50 minutos, tratar de cambiar la posición y caminar un poco en el espacio de trabajo. Eso le va a permitir disminuir las posibilidades de riesgo de tener un dolor de origen muscular. Está bien. Ahora, si yo tengo que mirar el monitor de mi computadora, me puedo sentar, como vos decís, de esta manera, como estoy tirado un poco para atrás, y estoy derecho y estoy viendo. Pero si yo tengo que escribir, tiendo a irme para adelante. ¿Cómo se soluciona eso? Lo ideal es ponerse
poner una base con el teclado inclinado. Encima que mucha gente, no mucha gente, me corrijo, escribe al tacto, como Sí, se hacía antes con claro. la máquina de escribir, ¿no? Sí, claro. La mayoría van con 2 dedos y van mirando la... Bueno, eso va a tener más problemas. Más problemas. Va a ser más problemático. El cambio, es muy importante el cambiar la actitud, digamos, y es un poco de autoeducarse. Claro. ¿Cuándo hay que acudir al médico, a la consulta médica? ¿Qué síntoma es el que nos indica que sí, vamos a la consulta? Generalmente uno consulta con el médico después que ha hecho lo que nos pasa a nosotros en la consulta diaria, después que ya ha hecho varios tipos de tratamientos diferentes. Siempre le sugerimos un dolor, por ejemplo, de espalda o cervical irradiado. Aclarás qué es un dolor cervical, por favor. El dolor cervical es un dolor a nivel del cuello, la parte posterior del cuello, que irradia hacia un brazo, por ejemplo, o un dolor que en la espalda, en la parte baja, que irradia hacia la pierna. Ahí le aconsejamos consultar con el médico. La patología o el dolor de espalda que generalmente nos puede pasar cuando nos agachamos mal en la casa o ese tipo de actividad, es lo más común, es la consulta más común de todo el mundo. Entre el 80 y el 85% de las personas a nivel mundial consulta por dolor de espalda. Entonces, cuando hay un dolor asociado, por ejemplo, un dolor irradiado, le decimos decir, un dolor que se va hacia las piernas, que se va hacia los brazos, ahí le aconsejamos que haga una consulta médica. Está bien. Gustavo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. Perfecto. Y en el próximo bloque seguimos con este tema. Bueno, cómo no, gracias. 1 minuto y volvemos. Muy bien, se ha incorporado a conversar con nosotros el doctor Juan Carlos Batista, especialista en cirugía de columna. Juan Carlos, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, un gusto. Comencemos por la escoliosis, ¿no? Que pareciera que es lo más común que se da en la gente. ¿Cómo es? La escoliosis es una patología que habitualmente entre el 2,5 y 3% de la población tiene algo de escoliosis. Muchas veces pasa desapercibida y otras veces que se manifieste, bueno, da cierta serie de clínicas o síntomas que nosotros lo tenemos que tratar. Habitualmente la escoliosis es una deformidad de la vértebra, es decir, la columna normalmente está derecha, pero si uno se inclina no implica que eso sea una escoliosis. Tiene que haber una vértebra que se forma diferente. Por eso cuando uno ve los estudios... Pero perdóname por las dudas para dejarlo bien en claro. Sí. ¿Se inclina de qué manera? Porque si yo me inclino para agarrar un papel... Eso no es una escoliosis, eso quería explicar. Generalmente cuando uno busca escoliosis le van a decir que es una inclinación de la columna, pero para que sea una escoliosis que nosotros necesitamos tratamiento, son escoliosis que le decimos verdadera, tiene que haber una vértebra que se formó diferente. ¿Que se formó de nacimiento? Hay algunas que son de nacimiento y la más frecuente que nosotros vemos, que son las del adolescente, hay un momento de la vida, generalmente después de los 10 años, donde se le llaman idiopática, porque no se sabe bien la causa, empieza la columna a crecer distinto. Es decir, que por lo que vos estás explicando, la escoliosis no es el resultado de un súper esfuerzo hecho en algún momento. No. Eso viene ya arrastrando de... Generalmente las más frecuentes son a las que comienzan después en la adolescencia. Hay otras que son de nacimiento, por problemas neurológicos. ¿Hay algo de hereditario en eso? Se ha descubierto un componente hereditario en un cromosoma, que produce cromosoma 9, que produce una proteína, que tiene como una sustancia que está presente en el hueso, en el cartílago, que está presente en la médula y también en el útero. Que en el momento de la adolescencia esa proteína se produce más de lo que debería ser, entonces se la asocia a las personas con escoliosis. Los estudios han dicho que cuando esa proteína crece más, hay un desarrollo, una deformidad en la columna. Está bien. Juan Carlos, contanos un poco el tema de la cervicalgia. Sí. Bueno, la cervicalgia, igual que la lumbalgia, son patologías bastante frecuentes. Las tenemos casi el 80% de los seres humanos en algún momento de la vida. Es algo que todos los días estamos confrontados, nosotros los médicos y las personas, con estos dolores que tienen múltiples causas. El dolor cervical, por ejemplo, puntualmente, hay que tener en cuenta que además, como habló antes el doctor Ibarreta anteriormente, las cuestiones posturales, es importante remarcar que muchos de los dolores cervicales vienen asociados a patologías bucales, digamos, de la articulación temporomandibular. ¿Qué es eso que acabas de decir? La articulación de la mandíbula muchas veces no abre y cierra correctamente y eso puede favorecer un dolor cervical crónico constante o el bruxismo, que es cuando uno cierra los dientes fuerte durante la noche. Muchos pacientes refieren que se levantan, se despiertan con bastante dolor cervical, sobre todo en la región posterior de la cabeza, en la región suboccipital.
¿Quiere decir que un bostezo exagerado puede producir cervicalgia? No, en absoluto. Son disfunciones crónicas, constantes. Como les digo, son factores que favorecen. Obviamente el dolor cervical tiene también un componente, como dijo el doctor anteriormente, laboral. Es un órgano de choque que le llamamos los médicos, digamos un órgano que muchas veces ante el estrés psicofísico, cuando uno está estresado, angustiado, la falta de actividad física, la mala postura, un dormir mal, la mala utilización, como les digo, constante de la articulación, de la articulación temporomandibular, puede favorecer que estos dolores cervicales se cronifiquen. Ahora, lo más frecuente es el dolor cervical agudo, que dura hasta las 2 o 3 semanas y pasa por un mal movimiento o una mala función. Ahora, al comienzo de tu exposición, Juan Carlos, dijiste que tarde o temprano lo vamos a tener. No, 80. ¿Eso es un común impuesto que tenemos que pagar sí o sí? ¿O no tan grave? No, no es tan grave. La mayoría de las lumbalgias son simples, duran menos de 14, 15 días, decimos 2 o 3 semanas, o le llamamos dolor lumbar agudo, o sea, el que dura dentro de un mes. Esa es la que tenemos la mayoría de los seres humanos. La patología lumbar grave se da en un porcentaje muy, muy pequeño, menos del 10%. O sea que no, la gran mayoría no es preocupante en absoluto. El último tema que me gustaba tocar para este bloque es el tema de la hernia de disco, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se trata? El que quiera de los dos agarrar Sí, después un poquito, sí, pero hablando un poquito de eso, la hernia de disco, tenemos la cervical y tenemos las lumbares. Un poco hay que pensar en una unidad funcional que es un cuerpo vertebral, y en el medio está el disco, que es como una gelatina, un colchón, y en el centro está el núcleo pulposo, que es como el verdadero amortiguador, es lo que tiene mucho líquido. Ese líquido lo tenemos de nacimiento y a medida que vamos poniéndonos adultos se va deshidratando como nos deshidratamos habitualmente. Esa hidratación puede producir protrusiones y muchas veces los informes hablan de hernia de disco. Entonces lo primero que yo me gustaría decirle a todos es tener una hernia de disco en un informe o tener protrusiones discales no significa tener dolor lumbar ni dolor cervical. Un término que tal vez doña Rosa y don José no te entienden. Protusiones, dijiste. Aclararlo, por favor. Son pequeñas saliencias del disco que a veces les informan como hernia de disco, entonces en los informes que uno ve de imágenes dicen, no, me duele mucho el cuello, me duele mucho la espalda, la parte lumbar porque tengo protrusiones o tengo hernia de disco. Y ¿Eso es lo que te dicen los pacientes? Los pacientes, sí. Y habitualmente esas protrusiones, esas hernias son consecuencias naturales del envejecimiento del ser humano y no son responsables del dolor. Entonces el porcentaje de verdaderas hernias que causan dolor es vuelvo a decirles, un porcentaje muy pequeño de pacientes. La gran mayoría las hernias discales son asintomáticas. ¿Cuál es el tratamiento que se hace para sacarlo de esa situación al paciente? ¿Quieres comentar vos? Mira, habitualmente el tratamiento es un tratamiento asociado a medicamentos y a tratamiento de rehabilitación. Lo que es bueno es explicar que generalmente las hernias de disco, principalmente las cervicales, el 90% curan solas. Una persona con una hernia de disco manifiesta con mucho dolor, que se le va hacia el brazo, tiene un 90% de posibilidad de que se le curen solas, con un tratamiento médico y kinésico. Y en las hernias de disco lumbares, aproximadamente el 80% curan solas, todas sin cirugía. ¿No es cierto? La etapa de curación, la primera etapa, la de mayor síntoma, suele ser las primeras, como dijo el doctor antes, unas 3 semanas. Pero generalmente el tratamiento de medicamentos, a veces un reposo de corto tiempo y iniciar la rehabilitación inmediata, con el objetivo de trabajar la parte muscular. El objetivo del trabajo muscular es ayudar a mantener la columna. La columna se mantiene por los huesos, los discos y las articulaciones, como hablamos antes, pero también necesita un estabilizador más profundo secundario que son los músculos. Está bien. Vamos a hacer otra pausa y en el próximo bloque vamos a estar hablando de todo esto, pero desde el punto de vista de la cirugía. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. Tema de hoy, la columna vertebral. Y vamos a ver el tema de las técnicas no invasivas para la cirugía. Ese es un tema que lo dejamos para el final porque es muy importante tratarlo también. ¿Cómo es el tema de las técnicas mínimamente invasivas en la cirugía? Ustedes, el que quiera, tome la palabra. Sí, antes que todo, después estábamos hablando junto en la propaganda con el doctor Ibarreta, que bueno, es importante, que nos gustaría dejar que es la última etapa, la cirugía, todos lo sabemos, la gran mayoría de los pacientes, y queremos recalcar eso, que es un poco la filosofía del equipo de columna del hospital privado, es la última etapa, la cirugía, y nos parece muy importante la rehabilitación. Contamos con un grupo muy importante de rehabilitadores, del doctor Visconti, que están llevando a cabo un trabajo muy, muy importante con todos los kinesiólogos
para intentar evitar, y eso es lo que llegar a la técnica quirúrgica, que bueno, como usted bien dijo, es a cielo abierto o mínimamente invasiva. Bueno, ¿cómo es la técnica mínimamente invasiva? ¿Qué es lo que hacen? Hola, bueno, la técnica mínimamente invasiva es utilizar pequeños abordajes, ya sea con pequeñas incisiones o a través de la piel, sin cicatriz o dejando solamente un puntito para tratar de solucionar un problema asociado a una enfermedad de la columna. Una de las formas que se utiliza para determinadas lesiones discales, que recién estábamos hablando de la hernia de disco, es a través de radiofrecuencia. Se coloca dentro del disco en forma percutánea, guiado por imágenes. Percutánea significa a través de la piel, un catéter donde se ingresa en el disco, que ese catéter emite ciertas ondas a cierta temperatura, que hace como que el disco se vaya como desgastando, lo va deshidratando porque el disco tiene mucha agua, y eso permite que la hernia de disco se achique y tienda a acelerar el proceso de, digamos, envejecimiento y se cure. Esas técnicas, que son técnicas habitualmente ambulatorias, que el paciente no está dormido del todo, sino que está sedado, está como si estuviera entredormido, permiten un buen resultado entre un 75 y un 85% en los pacientes con determinadas hernias de disco que se le puede hacer este tratamiento. ¿Cada cuánto hay que recambiarlo el catéter? No, eso se coloca un solo catéter que es ambulatorio. Uno lo coloca en la cirugía, trabaja ese catéter. Trabaja y después lo saca. Trabaja durante aproximadamente 20 minutos, media hora, y después se saca. No es como un stent que queda. No es como un stent. Eso se saca y se va a la casa con una pequeña gasa y una cinta, nada más. Qué bárbaro. Es el proceso ambulatorio. Y después hay otras técnicas donde hay otros discos que con ese tratamiento no podemos hacerlo porque tiene otra característica, o tenemos que hacer fusiones, es decir, tenemos que hacer cirugía de pegar las vértebras, donde con pequeñas incisiones a través de un tubo, donde nosotros miramos la lesión, o guiado por un aparato colocamos las prótesis, tornillos que usted habrá escuchado alguna vez que se colocan en la columna, nos permite de una forma menos agresiva solucionar determinados problemas que tiene el paciente en su columna. Qué fantástico cómo ha evolucionado la medicina, ¿no? Todo lo que se puede hacer ahora que antes ni se soñaba. Sí, Yo hablo por ser una persona mayor, que esto que estoy escuchando es fantástico. Sí, hay muchas técnicas que se utilizan hoy en día mínimamente invasivas que favorece la recuperación del paciente y disminuye un poco el dolor. Algunas de ellas, la muy habitual que se hace con bastante frecuencia, es la hernia de disco, y la microquirúrgica. Hoy con incisiones 2 o 3 centímetros en la piel y trabajando menos de 1 centímetro en profundidad podemos descomprimir el raquis y el paciente sacar esa hernia, ese pedazo de fragmento que migró y comprimió los nervios, lo sacamos y son incisiones mínimamente invasivas y el paciente habitualmente se puede ir el mismo día, pero por rutina en general lo dejamos 24 horas y se van al día siguiente sin dolor. Qué importante que es ahora no quedarse con el dolor y ir inmediatamente a la consulta, ¿no? En general sí aconsejamos que los pacientes después de que hagan siempre consulta por si es un dolor importante, como dijo el doctor, gran parte de los dolores son miofaciales, musculares, hay un pequeño número, un pequeño grupo de pacientes que tienen dolores que necesitan cirugía, pero hay que consultar, hay que aprender a cuidar su raquia, hay que aprender a hacer ejercicios y por supuesto que cuando todas estas cuestiones son importantes y alteran la vida de un paciente, consultar a un especialista de columna es muy útil. ¿Y cómo es la cirugía de escoliosis? La cirugía de escoliosis tiene como objetivo fundamentalmente evitar la progresión de la curva, es decir, la curva va creciendo, sobre todo en el adolescente, y tiene como objetivo número 1 evitar la progresión, y como número 2 es corregir la curva. La cirugía que más habitualmente se utiliza es colocando prótesis en diferentes partes de las vértebras, donde uno hace ciertas maniobras, donde corrige la curva, le mejora la angulación y la fija a la columna. Fijar la columna implica que esa parte de todos esos segmentos que nosotros le anulamos el movimiento no trabajan más, trabajan todos juntos. Hoy por hoy está ya llegando a Argentina un sistema que para determinada escoliosis uno puede hacer una cirugía, ya no es por vía posterior, sino por vía anterior, donde se coloca una prótesis que es dinámica. Esa prótesis permite corregir la curva y hacer que la columna se siga moviendo. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Dinámica implica movimiento. Ajá. Como le explicaba antes, nosotros cuando operamos en la forma tradicional la escoliosis anulamos el movimiento, entonces ese espacio en la vértebra o en la columna no se mueve más. Eso le estamos sacando una función natural, que es muy distinto, por ejemplo, una persona que se opera de cadera por una prótesis, la persona que le ponen prótesis en la cadera recupera la función. En cambio, nosotros con una prótesis en la columna le sacamos función. Entonces eso a la larga cierto costo tiene. Ahora hay unos sistemas que están en Argentina, que recién llegan a Argentina,
que para determinada escoliosis, no es para todas, se puede usar un sistema que es, nosotros la podemos corregir la curva pero que se siga moviendo. Está bien. ¿Y la cirugía de la hernia de disco? Un poco, sí, hay diferentes técnicas, la técnica con el microscopio, lo que hablábamos recién, que es como la técnica de oro, que llamamos la técnica que contra la más evolucionada, que son pequeñas incisiones en la piel, y con un microscopio quirúrgico uno puede descomprimir los nervios. También hay otras que son la endoscópica o la tubular, como mencionó recién el doctor, que son todas técnicas mínimamente invasivas. En realidad, cuando hablamos mínimamente invasivo, quiere decir pequeñas incisiones, mínimo daño muscular y descompresión o resolución del problema. A veces descomprimir, otras veces fijar, otras veces colocar unas pequeñas cajitas, que son como unas cajitas de fósforo que uno coloca para darle como cierta corrección y mayor solidez a ese sistema que hablaba el doctor, de disminuir la chance de movilidad. Cuando queremos fijar la columna necesitamos que quede realmente fija, entonces muchas veces acompañamos no solo con diferentes tipos de prótesis. Está bien. Muy claro. Gracias a ambos por haber venido al programa. Un gusto tenerlos acá. Muchas gracias a usted. Muy amable. Muy amable. Llegamos Gracias al final de otro programa de Medicina para Todos y como le digo siempre, si le gustó, si está de acuerdo, nos volvemos a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.